sí, bueno, señora, le ponemos María Noel, así se deja de jorobar. Y la realidad es que me ha traído grandes problemas este nombre, porque imagínense, cuando yo digo que llamo María Noel, todos me cambian Elia. Así que toda la vida ando por allí diciendo María Noel como Papá Noel, Bernici con B corta y doble Z, porque si yo te digo Bernici, mido 1,48 m, aunque no se note acá, es así. Es lo que hay, a los 12 años crecí, me quedé ahí. Sí, en el campo, en un pueblito muy cercano a la ciudad de Rosario, que es donde vivo ahora, ciudad preciosa, que me encanta y que vivo ya hace muchos años. Soy licenciada en comunicación social, profesora en ciencias secundarias, y ya desde los últimos años trabajo en institutos de formación docente. En este momento soy titular de un instituto de formación docente de aquí de la ciudad de Rosario, que tiene 8 carreras, en las cuales yo trabajo como docente y también soy coordinadora de los trayectos de práctica. Para aquellos que no sean docentes, les cuento que cuando uno elige la carrera docente, estudiar un profesorado de cualquier nivel y modalidad, dentro del diseño curricular, además de cursar algunas materias, tenés que cursar lo que se llaman talleres de práctica, que tiene que ver con una salida al campo de los futuros profesores y el contacto con... Es orgullosa por el proyecto educativo que tenemos y en el que me siento como si fuera mi casa, que no es una cosa menor. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Ustedes dirán, esta está sacando chapa, está sacando titulito. No, les estoy contando de mí para que después ustedes entiendan algunas cuestiones que voy a plantear. Yo nací en una familia tipo, bastante patriarcal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mamá, papá, 2 hermanas que también son docentes, abuelo, abuela, otra abuela, tíos, reuniones de familia los domingos, levantarme los domingos al mediodía y que siempre sintiera el olor a salsita casera y a torta de chocolate, que me festejaran los cumpleaños. Nunca hubo mucho dinero, pero nunca me faltaron cumpleaños, tortas, abrazos, sonrisas. ¿Familia perfecta? No, no, para nada. Pero quiero decir que tuve todo eso. Muchas peleas con mi papá, que se sentaba en la punta de la mesa y yo en la adolescencia me empecé a sentar en la otra punta, como marcándole alguna diferencia ahí a mi papá. Una familia muy tradicional, si se quiere, con muchos principios religiosos que después yo fui rompiendo, porque bueno, elegí mi camino. Pero todo eso que viví me hizo ser lo que soy. Perdí a mi mamá y a mi papá muy jóvenes. Me dieron todo eso, pero se fueron de este mundo muy, muy jóvenes. Y desde hace ya algunos años, con mi compañero, que ya llevamos mucho tiempo juntos, idas y vueltas también, porque no se construye una pareja así nomás, eso hay que decirlo. Con él y con un niño ahora ya preadolescente que cumple casi 14 años, estamos es una familia. Y una familia muy diferente a la que yo crecí, digamos, ¿no? Con esto que yo estoy contando. Cuando nos conocimos con mi hijo fue como 2 trenes así de frente que se chocan. ¿Por qué? Porque hay un mundo muy diferente que se encuentra con otro mundo. Nosotros vivimos en un país donde lamentablemente, al igual que otros países latinoamericanos, tenemos pobreza, desigualdad, injusticias. Por lo tanto, nuestras infancias, nuestras adolescencias y nuestras juventudes no crecen en los mejores contextos. Y los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad son porque la han pasado muy mal. Acá no hay conflictos armados como en otros países, no hay catástrofes naturales. Por lo tanto, los niños, las niñas que están en adopción es porque realmente la han pasado muy mal. No han tenido precisamente todo esto que yo tuve. Y eso obviamente que provoca un impacto
en nuestra constitución subjetiva, en lo que somos, ¿no? Como seres humanos. Porque cuando el cachorro humano llega al mundo, hay alguien que nos tiene que enseñar, que mostrar. No hay nada de natural en el mundo, todo es aprendido. A amar se aprende, a ahijar se aprende, a construir familia se aprende. Esa dichosa cultura del trabajo que llamamos también se aprende. A transitar la escuela se aprende. Vivimos en un mundo totalmente aprendido. Por ende, cuando después a tener algunas dificultades. Yo tuve un tránsito por la escuela que fue muy prolijito. Digo, imagínense si les cuento que nací en el campo, en un pueblo de 3.000 habitantes, donde había 2 escuelas. Yo termino la primaria a la edad que se supone que hay que terminarla, ingreso a la secundaria, la única secundaria que había en el pueblo, la termino a la edad que se supone que hay que terminarla, y después de allí en más estudio acá en Rosario. Entonces mi trayectoria escolar fue muy prolijita, porque tuve una familia que me enseñó a transitar la escuela, una mamá que estaba conmigo acompañándome en las tareas, un papá que me decía que lo mejor que podía darme era la escuela. Por lo tanto yo, como mis hermanas, hemos transitado la escolaridad con esa trayectoria prolijita. Ahora bien, nuestros niños, niñas y adolescentes, como no han tenido esta vida que yo estoy contando y que parece una algodones, pero que en realidad no fue así, pero sí tuve, insisto, caricias y abrazos que me sostuvieron y me sostienen para siempre. Al no tener ese acompañamiento, obviamente que el vínculo con la institución escolar no es el mismo. Nosotros tenemos un sistema educativo que desde que surgió funcionó como una especie de pirámide, ¿sí? O sea, en la base estaba la escuela primaria, que supuestamente era para todos, pero que en realidad fue bastante excluyente. Después teníamos el nivel secundario, que tampoco era para todos en sus inicios, sino que iban algunos. Y después, bueno, en el nivel superior, lo que es la universidad, solo iban algunos. En los últimos años, y a partir de la ley de Educación Nacional del 2006, esto empezó a modificarse o a pretender modificarse. Se empezó a pensar en una escuela para todos y para todas, una escuela que pueda alojar, una escuela que pueda acompañar a las infancias en sus distintas trayectorias educativas. Digo, ¿qué pasa con los niños, con las niñas y con los adolescentes que no tienen esta trayectoria ordenadita que yo tuve, por ejemplo? Y acá empezamos una serie de cuestiones, porque no todas las escuelas trabajan de la misma manera, no todas las escuelas también tienen el mismo proyecto educativo. A veces, yo no voy a dar nombres, pero digo, si yo miro la ciudad de Rosario, hay muchas escuelas acá, primarias, secundarias, de renombre, que uno puede suponer que son las mejores escuelas, ¿no? Las mejores escuelas porque tienen examen de ingreso o porque tienen muchas horas de idiomas, y hay gente que quiere que sus hijos vayan a esa escuela porque dice, esta escuela es la más exigente, esta escuela depende de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos equivocamos, porque la mejor escuela es la mejor según los intereses, las necesidades que tengan nuestros hijos, y esto es independiente de la adopción. Cuando mi hijo llegó a casa, me acuerdo que era febrero y ya en marzo comenzaban las clases, o sea que no tenía ni tiempo de elegir la escuela. Entonces fue una escuela que está casi enfrente de casa, que es la que me tocaba por el radio, y que es una escuela pública, pequeña en cantidad de alumnos, pero que realmente supo alojarlo, supo abrazarlo. El otro día, mi hijo, que ya está en la secundaria, viene con sus hojitas de séptimo grado, así, abrazadito. Había reciclado las carpetas y viene con las hojitas y dice, mamá, ¿me guardás las hojas de séptimo? Yo digo, otra cosa más querés guardar, con todo lo que querés, porque yo encima, yo siempre quiero tirar todo y él quiere guardar todo. Entonces viene con sus hojitas y me dice, ¿me guardás las hojitas de séptimo? Digo, ¿estás seguro que querés guardar? Y me dice, sí, porque son recuerdos, mamá.
Y son recuerdos de la mejor escuela que tuve, entre todas las que tuve, porque claramente en su vida transitó por muchas escuelas. Siempre le agradezco a las senios, porque fueron grandes docentes de él. Por supuesto que siempre está el profesor, la profesora, que a lo mejor en su propuesta de clase no da la mejor propuesta, pero también hay otros que se esfuerzan mucho por los alumnos, por las alumnas. Y realmente yo creo que él se sintió bien en esta escuela, porque en esta escuela supieron abrazar su historia, supieron acompañarlo, y él se sintió así. Y cuando tuvo que transitar la secundaria, que también fue en pandemia, también dije, ¿y ahora qué hago con la escuela? Y nuevamente por una escuela que yo conocía cerca de casa y que para mí tenía un proyecto que a él lo podía abrazar. Que no tenga una orientación en matemática porque la odia, entonces se le buscó una orientación que a él le gusta. Yo creo que en este tránsito que nosotros tenemos como docentes y a la vez como mamá, cuando él llegó, yo no necesitaba que a mí alguien me contara la historia de él, ni que alguien me dijera por lo que había pasado. Yo siempre tuve claro cuál es la situación de los niños y de las niñas que están en adopción. Siempre tuve claro eso, no necesité que alguien me lo contara porque mi mismo trabajo me demostró eso. Claro, no es lo mismo saber eso porque son tus estudiantes que tener un hijo en casa. Y cuando él llegó, ustedes se van a reír, pero yo me había preparado y dije, bueno, voy a hablar con la fonoaudióloga, voy a hablar con la psicóloga, voy a hablar con la psicopedagoga. También llamé a una amiga y le dije, necesito que si conoces a alguien de docente que se haya recibido, porque voy a necesitar también apoyo escolar, si es posible 2. Y me había hecho toda una lista. Sí, ustedes van a decir, qué tremendo. Bueno, yo me había hecho esa lista porque yo decía, son todos los recursos que él va a necesitar. Cuando hablo con la psicóloga de él, que lo acompañó a él y a nosotros también, ella se ríe y me dice, ¿no te parece un poco mucho toda esta lista? Y yo miro, ¿te parece, Caro, un poco mucho? Bueno, tacho, a lo mejor no la psicopedagoga, pero el apoyo escolar lo dejamos, porque aparte si le dice algo de matemáticas, yo no lo voy a poder ayudar, porque viste lo que soy, lo de matemática lo dejamos. Así estuve hasta que Caro dice, necesito que te tranquilices y vamos por parte. Y la verdad que muchas veces ser mamá y ser docente es complicado siempre, porque uno se torna muy exigente. ¿Vieron la película esa de Matilda? La nena que tiene como unos poderes sobrenaturales, que está toda la maestra Dulce y después está la Tronchatoro. No sé si vieron esa película, no sé si la tienen vista, Matilda. Bueno, yo con los alumnos a veces era toda esa docente Dulce y con mi hijo era la Tronchatoro. O sea, me ponía loca y decía, no, porque vos tenés que hacer la cursiva, y si no haces la cursiva, ¿y cómo? Y te olvidaste la cursiva, cuando yo tengo una cursiva horrible, mi cursiva no se entiende, yo te escribo en imprenta mayúscula desde siempre, porque no puedo escribir en cursiva. Entonces, realmente al principio yo tenía una exigencia tremenda, porque yo quería que supiera esto y que supiera lo otro, y tenía una exigencia muy grande, porque para mí la escuela había sido muy importante y era muy importante y entonces no podía entender que para él no fuera igual. Y la verdad que el primer año fue complejo para mí. Él no tenía problemas en la escuela. La verdad es que se sentía bien en la escuela, con sus compañeros. El problema lo tenía yo, que tenía allí como una cuestión que no podía solucionar porque yo sentía que podía dar más, que cómo podía hacer eso. Y realmente me costó bastante en los primeros años, hasta que después me empecé a relajar, porque me daba cuenta que estaba exigiéndole mucho más de lo que él podía dar, y también aprendí cómo acompañarlo, y aprendí también a acompañarlo de la manera en la que él necesitaba. No es fácil para quienes somos docentes, porque podemos llegar a ser muy exigentes con nuestros hijos. Él realmente ha hecho un tránsito por la primaria que fue muy interesante, ahora está haciendo también teatro, porque le gusta.
Y yo fui aprendiendo con ese tiempo también a relajarme. Y fui aprendiendo también a entender a mis colegas docentes. Los docentes dan lo que pueden y la verdad dan mucho más de lo que pueden a veces. Yo conozco colegas y escuelas que ponen todo lo mejor de sí, todos los recursos que tienen para acompañar las trayectorias de los chicos. Todo, todo. Los defiendo absolutamente porque creo que hay un compromiso muy grande, a pesar de que a veces no están todos los recursos, el trabajo que realizan docentes y que realizan instituciones educativas de todo el país. Yo creo que a la hora de pensar en una escuela para nuestros hijos, simplemente hay que pensar en qué es lo mejor para ellos. No pensar en esa escuela que a lo mejor, según nosotros, tiene un proyecto educativo que es destacable, sino pensar en esa escuela que atienda los intereses y las necesidades de los chicos. La escuela está cambiando, no es la misma que desde hace algunos años. La escuela viene tratando de atender estas trayectorias escolares no encausadas, que no son tan ordenaditas, viene tratando de alojar, porque eso tiene que ser la escuela. La escuela tiene que poder abrazar no solamente a los niños y a las niñas que han pasado por situaciones en sus vidas difíciles donde han sido vulnerados sus derechos. La escuela también tiene que poder abrazar al que se llama Franco y quiere llamarse Laura, o al que se llama Laura y elige llamarse Franco. La escuela tiene que poder ser un lugar donde se recuperen los sueños, donde se construya la esperanza. La escuela tiene que ser un lugar que pueda cobijar, que pueda refugiar, que pueda brindar un horizonte posible. Y eso es responsabilidad de todos. Yo quisiera un pequeño fragmentito, porque a mí me gusta, de un libro que se llama Te presento el mundo. Es de Michelle Petit, que es una antropóloga francesa. Y con esto termino, porque si no empiezo a hablar de cualquier cosa, y ya me transformo en medio cotorrita. Pero Michelle Petit habla de que, de alguna manera, los docentes presentamos el mundo a otros. Y yo creo que no solamente los docentes, sino que los adultos, de alguna manera, somos los encargados de presentarles el mundo a las generaciones nuevas. El problema es qué mundo le presentamos, qué mundo han conocido y qué mundo podemos presentarles nosotros. Te presento a aquellos que te han precedido y el mundo del que vienes, pero te presento también otros universos para que tengas libertad, para que no estés demasiado sometida a tus ancestros. Te doy canciones y relatos para que te los vuelvas a decir al atravesar la noche, para que no tengas demasiado miedo de la oscuridad y de las sombras, para que puedas prescindir poco a poco de mí, pensarte como un pequeño sujeto distinto y elaborar luego las múltiples separaciones que te será necesario afrontar. Te entrego trocitos de saber para que estés en condiciones de simbolizar la ausencia, para que escribas tu propia historia. Y yo entendí en todo este tiempo que de eso se trata ser mamá, ser papá. Darle al otro recursos, herramientas, sueños, posibilidades, mostrarles un mundo diferente en donde también existe la ternura, el amor, y no solo el desamparo, la violencia y el maltrato al que han sido sometidos, para que poquito a poquito pueda prescindir de mí, para que poquito a poquito puedan hacerse cargo de su propia historia con todo el dolor, las miserias, los sueños, los fantasmas, todo eso que somos los seres humanos. Eso tenemos que ser las mamás, los papás, y eso tenemos que ser los docentes también. Yo te presento un mundo diferente, te presento una ventana para que vos después construyas tu propia ventana, tu propio mundo. Eso tenemos que ser los docentes, y eso tenemos que ser las mamás, los papás, y las mamás y los papás que también somos docentes y que se nos hace bastante difícil a veces
transitar este camino, creo que tenemos que aprender a relajarnos, a escuchar a los hijos, que también nos enseñan mucho porque yo he aprendido muchísimo en todo este tiempo. Y creo que además en todo este tiempo he aprendido también que cuando a un ser humano se le dan recursos, todo eso puede modificarse. Claro, no siempre a los tiempos a los que uno ha estado acostumbrado. A veces el sistema educativo es muy rígido en eso. Se supone que vos a los 6 años tenés que estar en primero, a los 7 en segundo, a los 8 en tercero. Y parece que si no cumplís con eso o no encajás, es porque el problema lo tenés vos, lo tiene el niño, lo tiene la niña. Y en realidad el problema está en un sistema educativo que en ese punto todavía viene siendo bastante rígido, pero que en los últimos años, insisto, viene cambiando bastante, buscando precisamente que sea un lugar de construcción para todos y para todas. Realmente no me gusta dar detalles de los chicos, soy muy cuidadosa de la historia de mi hijo, porque creo que si él quiere hablar de su historia, lo tiene que decidir él. Yo a veces leo en algunos grupos y sé que la gente lo hace por la necesidad de contar su historia, de compartir, o a veces de que otro te ayude en tu camino, en tu recorrido. A mí no me gusta dar demasiados detalles, creo que él tiene derecho a decidir qué quiere contar y qué no de su vida, de la misma manera que yo hoy decido contarles esto y podría haber decidido no hacerlo. Así que no doy muchos detalles si es por allí lo que esperaban. Lo único que puedo decirles es que nos conocimos hace 4 años, de que la adopción es posible y sobre todo que es posible aún pasada la primera infancia. Que es difícil, pero que se construye, que el paso también por la escuela no tiene por qué ser traumático, sino todo lo contrario, tiene que poder ser disfrutable, que la escuela y la familia en este sentido tienen que formar un proyecto, tienen que formar un vínculo, porque si no es imposible poder acompañarlos, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre es importante que tanto la escuela como la familia estén en comunicación para poder acompañar la trayectoria de nuestros hijos. No, espero haber sido clara en algunas cuestiones con lo que quería transmitir, simplemente decirles que toda familia se va construyendo, se va tejiendo de a poquito. Se destruye fácilmente, en un segundo se derrumba un edificio, se derrumba una familia, pero se construye muy de a poquito. Los vínculos humanos se construyen de a poquito. Y uno tiene que ir construyendo con miedo, pero también siempre apostando a lo diferente, a lo que no conocemos, porque a veces uno va por lo que conoce, apuesta por lo que ya conoce y se siente cómodo. Cuando viene alguien y te desarma un poco el rompecabezas, uno siente que tambalea y vos decís, ¿y esto ahora qué hago? Ahí es donde se abre la posibilidad de construir algo diferente. Yo amo lo que hago, amo enseñar, creo que no podría hacer otra cosa, los torturo a mis estudiantes todo el tiempo, pobrecitos, siempre les digo, discúlpenme porque los vivo torturando. Y lo primero que me preguntó mi hijo cuando empezó la secundaria me hizo reír porque me dice, en esa escuela no trabajás vos, ¿no? No, no, no. Claro, ya bastante me soporta en casa como para que también me soporte en la escuela. Como mamá a veces soy mucho menos dulce que con mis estudiantes. No es que a mis estudiantes a veces no los quiera tomar así del cogotito como hace Homero con Bart Simpson, ¿vieron? Que dice, pequeño demonio. Bueno, a veces sí, pero obviamente que uno no lo hace. Sí, reconozco que muchas veces he sido mucho más inflexible con mi hijo que con los estudiantes. Y he tenido que aprender también de eso. Y hablando con mis colegas, docentes, una en especial que es psicopedagoga, ella siempre me dice, ¿sabes lo que pasa, Noel? Es que de alguna manera nuestros hijos también nos sufren.
porque dice, yo a mi hijo le miraba la carpeta a ver si tenía todo subrayado, si no se olvidaba nada, porque bueno, dice, creo que también está este peso de es el hijo de la profesora o es el hijo de la seño y qué es lo que se espera, ¿no? Digo, en el círculo, a veces en el entorno. Y realmente creo que hay que aprender a relajarse, a escuchar más a nuestros hijos y sobre todo que el proyecto de nuestros hijos es el proyecto de ellos, el proyecto de vida me refiero, no el nuestro. A veces las mamás, los papás, pretendemos que nuestros hijos recorran un camino similar al nuestro. Decimos que no, pero en el fondo, en verdad, estamos buscando que sigan el camino que nosotros esperamos, ¿no? Que terminen la escuela a tal edad, que estudien tal carrera o que se desempeñen en tal trabajo, y en realidad ellos tienen sus propios sueños. Y uno tiene que acompañarlos a que ellos puedan construir su camino, su proyecto de vida de la manera en la que ellos quieran. Y creo que lo mejor que podemos hacer es eso, es acompañarlos, es darles herramientas, recursos, estar presentes siempre. Una vez, y con esto termino, yo estaba enojada porque él había hecho un enchastre con las témperas. Y yo le digo, pero vos no sabés jugar con las témperas, ¿cómo puede ser que no sepas hacer un dibujo con las témperas? Y me enojé porque tenía la mesa laqueada blanca, llena de témpera y de cosas, y dije, ¿cómo es esto? Y él se larga a llorar y me dice, es la primera vez que yo utilizo témperas, mamá. Y yo me sentí tan bruta, tan mal, porque eso nos pasa, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de eso? Y sí, a veces como docente me daba más cuenta que como mamá. Y me acuerdo que ese día terminamos los dos debajo de la mesa, porque él cuando era chico y se sentía mal por algo se escondía abajo de la mesa. Terminamos los dos abajo de la mesa, charlando sobre su historia, sobre la mía, sobre las témperas, sobre que a mí cuando era chica me gustaba la plastilina, y en un momento le dije, porque la verdad que me surgió hacerlo, yo te pido perdón por las heridas que yo no te causé, y te pido perdón porque cuando viniste al mundo quizás no te pudieron abrazar, no te pudieron acariciar de la manera que vos lo necesitabas, y eso te lastimó. Y sé que no merecías pasar por eso, y de verdad lo lamento y te pido perdón. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Pero eso de pedirle perdón aún por algo que yo había causado en él, realmente nos acercó. Me acuerdo que ese día estuvimos abrazados mucho tiempo debajo de la mesa y después terminamos riendo y cocinando pizza. eh, y yo le enseñé a usar témperas y él me enseñó a hacer plastilina. eh, y empezamos a compartir muchísimas cosas. Y así podría contarles un montón de anécdotas. Pero realmente tuve que aprender a aflojarme en muchos aspectos, porque me daba cuenta que estaba exigiendo a veces eh, por demás. Exigía quizás lo que me habían exigido a mí o exigía lo que yo suponía. Y tuve que, como mamá, abrir mucho más la cabeza que como docente. Eso parece una paradoja, una contradicción, ¿no? Pero sí, tuve que aprender eso. Creo que siempre es posible, siempre, siempre que nos podamos abrazar entre todos, siempre que busquemos ayuda. Yo creo que mis colegas y mi familia y mi entorno, mis amigos que también son la mayoría docentes o profesionales, son los que me han marcado el paso, y doblaba en alguna curva me decían, me parece que te estás equivocando. Y eso fue lo que hizo que podamos construir la familia que hoy tenemos y que seguimos construyendo, y que también podamos transitar su escolaridad de una manera disfrutable. Para él, fundamentalmente, pero para mí también, donde yo empecé a dar autonomía. Él hoy se maneja bastante solo, me pide ayuda cuando lo necesita y yo acompaño, obviamente, pero ya no
no soy esa mamá tan vigilante que a veces estaba todo el tiempo encima a ver cómo estaba haciendo las cosas, y si no hacía las cosas como yo suponía que las tenía que hacer, se me sublevaba el flequillo. No fue fácil, no es fácil, pero se puede. Y la verdad que es maravilloso lo que uno va aprendiendo. Lo agradezco infinitamente a la vida que lo haya puesto en mi camino, porque yo creo que él tenía mucho más de lo que yo puedo enseñarle a él.